Buenos días mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Se ha quitado un poco la lluvia, ya nos ha dejado trabajar un poco, así de que estamos hoy aquí para poderles llevar a ustedes a la palabra de Dios. Espero se encuentren bien de salud y espero que se regocijen ustedes también en el Evangelio, en la lectura de cada día. Vamos a empezar, hoy tenemos las lecturas de Isaías 65 del 17 al 21. Y dice así: esto dice el Señor, mirad, voy a crear un nuevo cielo y una nueva tierra. De las cosas pasadas ni habrá recuerdo, ni vendrá pensamiento. Regocijaos, alegraos por siempre, por lo que voy a crear. Yo creo a Jerusalén alegría, y a su pueblo júbilo. Me alegraré por Jerusalén, me regocijaré con mi pueblo, ya no se oirá en ella ni llanto ni gemido. Ya no habrá allí niño que dure pocos días, ni adulto que no colme sus años. Pues será joven quien muera a los 100 años, y quien no los alcance se tendrá por maldito. Construirán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán los frutos. Así dice la primera lectura del libro de Isaías, capítulo 65, versículos del 17 al 21. Y ahí tenemos el Salmo 29 y dice, fíjense lo que dice aquí, dice: escuchad, Señor, ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danza. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Hermanos, el salmista aquí le está diciendo al Señor: Señor, has cambiado mi tristeza en alegría, has cambiado mi luto en danza. ¿Por qué? Porque aquí en el libro de Isaías está diciendo el Señor: miren, ya no va a haber tristeza en ustedes. Ya no van a tener ustedes que estar con ese luto pensando: ya no vendrá mi Señor con nosotros. Ya el Señor no va a estar con nosotros. Y el Señor les dice: yo voy a estar con ustedes. Es más, les daré alegría. Es más, convertiré su tristeza en alegría. Y es lo que dice el salmista. Dice: has cambiado mi luto en danza. Una persona que se siente alegre, feliz, que ha discernido que el Señor le ha acompañado toda su vida, se ha dado cuenta que su tristeza no tiene el poder, sino que el poder la tiene la alegría, pero la alegría que da Dios. Por eso en el Evangelio hoy tenemos esta lectura. Fíjense bien, capítulo 4 de San Juan, versículo del 43 al 54. Y vamos a ver aquí por qué las lecturas tienen esa similitud de tristeza, de luto y de alegría y de gozo. Esas dos comparaciones, tristeza y alegría, luto y danza y gozo y en el Señor, ¿verdad? Vamos a reflexionar en esas palabras. ¿Por qué la persona se mantiene triste y por qué otros se mantienen en luto? Cuando no se ha podido investigar o ahondar o seguir la palabra de Dios o seguir al Señor en sí, porque es ahí donde encuentra la alegría la persona, aunque esté pasando tribulaciones. Es ahí donde la persona se mantiene pero tan alegre que pase lo que le pase, se mantiene firme, porque aquel que le da alegría rebasa esa tristeza. Dice así, y lo vamos a hacer. Permítanme aquí, que ando aquí con unas cosas, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 43 al 54. Y dice: en aquel tiempo salió Jesús de Samaria para Galilea. Jesús mismo había atestiguado: un profeta no es estimado en su propia patria. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron bien, porque había visto todo lo que había hecho en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Fue Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino.
Allí había un funcionario real que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Oyendo que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, fue a verlo y le pedía que bajase a curar a su hijo, que estaba muriéndose. Jesús le dijo: si no veis signos y prodigios, no creéis. El funcionario insiste: Señor, baja antes de que se muera mi hijo, mi niño. Jesús le contesta: anda, tu hijo vive. El hombre creyó en la palabra de Jesús y se puso en camino. Iba ya bajando cuando sus criados vinieron a su encuentro diciéndole que su hijo vivía. Él les preguntó a qué hora había empezado a mejorar la mejoría y le contestaron: ayer a la hora 7 lo dejó la fiebre. El padre cayó en la cuenta de que esa era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su familia. Este segundo signo lo hizo a Jesús al llegar a Judea y a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermano, este evangelio, como todos los evangelios, nos tiene siempre en pendiente de todo lo que nos quiere decir. Fíjense ustedes lo que dice aquí, que el Señor había dicho que en el pueblo propio de uno nadie es profeta, nadie le cree a uno. No vaya a ser que vaya a otro lado uno, porque ahí se le crean, porque como no lo conocen a uno. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces Jesús va a otro lugar y ahí lo reciben las personas con mucha alegría. Y dice aquí, lo reciben bien porque habían visto lo que había hecho él en la boda de Caná. O sea, la pregunta o lo que nos debe de llevar a cuenta aquí también es: ¿por qué recibimos al Señor? ¿Recibimos a Jesús bien porque hemos visto las cosas que ha hecho en otras personas? ¿O lo recibimos porque realmente creemos quién es Jesús? Esa es la pregunta la cual debemos nosotros siempre pensar. ¿Por qué recibimos a Jesús nosotros? ¿Por qué creemos en Jesús nosotros? ¿Porque hemos visto lo que ha hecho en otras personas? ¿O por lo que ha hecho en nosotros? ¿O creemos en el Señor porque realmente Él es el Dios por el quien se vive? Él es el Dios quien nos convierte la tristeza en alegría. ¿Por qué creemos en el Señor? Esa es la pregunta. Hay que creer en el Señor porque Él es el Dios, porque Él es el Rey, porque Él es el que merece todo honor y alabanza. Él es el Dios por quien nosotros vivimos y estamos aquí en esta tierra. No porque hace los milagros, que sí los hace, pero a Él no le gusta mucho que creamos porque hace milagros, porque es como decir: hasta no ver, no creer. Y eso es algo que a nadie le gusta, que primero comprobar quién es para poderle creer. Entonces aquí está hablando el evangelio de este hombre que venía porque sabía que Jesús iba pasando por un lugar o iba hacia una ciudad. Él vino a su encuentro, vino corriendo, vino en su en sus caballos, en su tropa, a pedirle. No mandó a alguien, él vino personalmente a platicar con Jesús, a pedirle ese favor, que curara a su hijo, a su niño que estaba muriendo. Entonces, fíjese lo que el Señor le concedió a esta persona. Le concedió sanar a ese hijo sin tener que ir Jesús hasta allá. Eso es lo que debemos nosotros siempre tener en cuenta, que Jesús no necesita ir a tal lugar para curar a alguien. Él lo puede hacer de donde esté, porque Él es omnisciente, omnipotente, Él es inmutable, está en todos lados. Él lo sabe todo, está en todos lados, está aquí conmigo. Entonces, si está aquí conmigo, yo creo que si yo le pido algo, Él me lo concede, si es que me hace a mí bien en mi corazón, en mi ser. La pregunta: ¿cuántas veces usted ha orado por alguien enfrente del Santísimo y de repente le dicen: esa persona se mejoró y comenzó a mejorar tal día? Y usted dice:
Pues pudo haber sido de la oración que usted hizo, y eso debe sentirse usted contento. A ver si usted, cuando está triste, usted en ese momento se le va la tristeza y dice, bendito sea Dios, porque esa oración el Señor me ha concedido que tuve que ver en esa oración. Entonces, Jesús sana al hijo de esta persona, y otros creen porque han visto lo que Jesús ha hecho. Mira, hermano, es impresionante lo que Jesús puede hacer en nuestras vidas. ¿Por qué el día de hoy no miramos tantos milagros? Fíjense, por la falta de fe. Si tuviéramos una sociedad con una fe, de esa fe pero fuerte, como dicen los mexicanos, una fe de hueso colorado, como se dice, sinceramente se mirarían muchos milagros. Pero ¿sabe qué? A veces el milagro no es que el milagro traiga la fe. Primero es la fe la que trae el milagro. Y cuando uno tiene fe, los milagros se van dando poco a poco. Ahora bien, el hecho de que nosotros no miremos los milagros no significa que no haya fe. Porque hay muchos milagros que suceden. Pero a veces la falta de fe, o sea, sí hay fe, pero la falta de fe no nos deja ver a nosotros todos los milagros que Jesús hace. Jesús puede hacer muchos milagros, pero la fe que nosotros a veces profesamos a veces no es tan fuerte. Y como no es fuerte, entonces viene el problema de que uno cree que no existen o que no se dan ya. Se dan muchos milagros. Lo que pasa es que nosotros no siempre los vemos todos, porque nuestra mirada, nuestro ser, anda tal vez cubierto con alguna sombra, con alguna escama que no nos deja ver lo que realmente Dios hace cada día. Hoy es un día de milagros. Es un día de milagros, hermanos, hermanas. Y aquí voy a hacer la invitación en estos 3 minutos, 2 minutos que me quedan del video. Miren, hay muchos milagros que pueden suceder. A este hombre le concedió Dios el milagro de su hijo porque fue hacia él. Papá, mamá, usted vaya hacia el Señor. Su hijo no está perdido, su hijo no está muerto, su hijo vive. Si su hijo está en drogadicción, si su hijo está en problemas, si su hijo está en adicción, si su hijo está en lo que sea que esté, que es fuera del camino de Dios, tenga fe. Tenga fe, no se desespere, simplemente ore, doble rodillas, váyase al Señor, váyase a la iglesia, vaya al Santísimo, vaya a rezar, rece el rosario todos los días con nosotros a las 7 de la noche. Hoy lunes, por cierto, tenemos el grupo de oración. Véngase, manténgase al teléfono ahí, en vez de ver una película, conéctese en el teléfono, váyase a Facebook o váyase a YouTube a las 7 de la noche, busque la información y va a ver los milagros que Dios hace. Pero tiene que usted ir hacia Jesús a pedirle ese favor, así como hizo este hombre. Este hombre tenía todo, pero lo que no podía hacer es curar a su hijo, porque hay cosas que no la puede hacer el dinero, hay cosas que no lo puede hacer la autoridad, el que tiene poder. Simplemente la vida depende de Dios y Él sabe a quién se la da y a quién se la quita. Por eso su hijo vive, su esposo vive, su esposa vive, su familia vive, sus familiares viven mientras usted vaya hacia Jesús y le pida que le haga el milagro, porque solo Él es el que hace milagros. Pero como usted es católico, usted también pide a María Santísima que le eche la mano, que le ayude, así como en la boda de Caná, que había hecho los milagros, el primer milagro que hizo por su intercesión, por su, vamos a decir, por su visión, porque ella estaba pendiente ahí. Asimismo, esta gente recibió a Jesús porque habían visto el primer milagro que había pasado en Galilea, en la boda de Caná. Pues mi hermano, que no te cuenten quién es Jesús, ve tú a Jesús para que tú mismo experimentes lo que hace Jesús por nuestras familias. Y recuerda, tu enfermo no está muerto, vive, porque el que cree en Jesús vive y nunca muere. Conéctese, pida por sus hijos. Tenemos los miércoles también por vía Zoom, los que se conecten, los jóvenes que quiera. Ahí siempre pongo el link para que usted se conecte con ellos y les diga: mi hijo, venga, siéntase conmigo, vamos a ver qué es lo que Dios le dice a estos jóvenes, porque estos jóvenes están siempre contentos. Y usted va a ver lo que Jesús le dice: tu hijo no está perdido, tu hijo vive.
Que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, María Santísima, los ángeles del cielo te cubran, te protegen siempre. Amén. Adiós.